Bueno, el dato político a esta hora tiene que ver con las elecciones legislativas. Pese al descontento general, un 75% de los ciudadanos irá a las urnas en noviembre. Este es uno de los datos que vamos a estar tratando. También la otra cuestión que tiene que ver con las críticas al plan de vacunación, la mirada de los jóvenes como principales factores. Vamos a comunicarnos con el licenciado en Ciencias Políticas de la consultora Suben Córdoba, Nicolás Bertone. Hola Nicolás, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar en contacto. Bueno, momentos preelectorales, se vienen lecturas indudablemente que ustedes han estado realizando. Me parece interesante, Nicolás, empezar a hablar de la primera consulta esta que teníamos, ¿no? Pese al descontento general, hay un 75% de ciudadanos que irá a las urnas en noviembre, ¿es así? Sí, totalmente. Bueno, eso tiene que ver, antes que nada, obviamente que sale de un estudio nacional que hacemos todos los meses, en este caso fue de 3.000 casos, pero tiene que ver con, más allá del descontento, creo que tenemos que estar como argentinos orgullosos del sistema electoral, ¿no? Siempre ha habido a lo largo de los años, pese a las interrupciones democráticas, una alta valoración sobre el sistema electoral y sobre la credibilidad del mismo. Entonces, creo que la historia nos ha dado eso y es algo buenísimo para seguir fortaleciendo la democracia, ¿no? Esta pregunta nosotros la veníamos haciendo respecto a la vinculación con la vacunación, ¿no? Si esto iba a ser un problema, la pandemia, bueno, que justamente el corrimiento del calendario electoral en un mes y la llegada de vacunas ha consolidado y es una forma de evaluar también el sistema o el operativo de vacunación nacional, ¿no? Nico, respecto a los jóvenes, ahí hay un desafío, hay un gran tema de agenda que tiene que ver con, bueno, lo crítico que han sido y cómo tienen, cómo analizan ustedes la mirada respecto a las elecciones próximas en esa franja etaria. Bueno, nosotros justamente se venía hablando mucho en los medios sobre los jóvenes, si estaban desilusionados, esta idea de que los jóvenes estaban saliendo por Ezeiza, ¿no? Como esa idea que cada vez que hay una crisis en Argentina, los jóvenes obviamente son un segmento que es más vulnerable también por las condiciones de inclusión laboral y de inserción a los estudios. Y ahí nosotros veníamos midiendo los sentimientos de los jóvenes y tenemos que el 54,5% tiene sentimientos negativos respecto a la gestión o lo que les despierta la gestión de Alberto Fernández. Lo cierto es que no obstante, de esta muestra de los 3.600 son jóvenes, ¿no? Y ahí tenemos que el 37% aún siente esperanza en este gobierno y esto está vinculado a que los jóvenes, en su mayoría, el 52%, cuando le preguntamos qué gobierno hace más o hizo más por los jóvenes entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, el 52% considera que Alberto Fernández hace más por los jóvenes de lo que hizo Mauricio Macri. Esto tiene que ver también con cuál es la matriz con la que piensan los jóvenes, que hoy en día está mucho más en disputa. Los jóvenes siempre se caracterizaron por ideas mucho más innovadoras, revolucionarias, progresistas, y bueno, es lo que se ve reflejado, ¿no? Los jóvenes, entre las prioridades que le pide el gobierno, además de políticas de inclusión laboral, de becas de estudio como principales problemas, también piden la redistribución o políticas que reduzcan la pobreza. Y tiene que ver también con otra variable de cómo están pensando, cómo pensarían el voto a futuro. Y el 58% considera frente al momento de emitir el voto, si se va a posicionar, ¿no?, sobre un tema que haga al bienestar colectivo o al bienestar individual de su propio bolsillo, el 58% de los jóvenes tiene la idea de depositar el voto con la idea colectiva, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con que justamente el Frente de Todos tiene anclaje más en ideas colectivas, en esas Juntos por el Cambio, en ideas más meritocráticas, que se han visto en los estilos de política pública mucho más claro, sobre todo para los jóvenes,
este tipo de ideología, en el buen sentido, aplicada a la política pública, ¿no? ¿Cómo se inscribe las críticas al plan de vacunación, Nico? Bueno, ahí respecto a la vacunación, creo que es uno de los temas que los jóvenes en este estudio han tenido una mirada un poco más positiva porque se han visto que la vacunación a ellos les ha llegado antes. Entonces, si la media del 53% tiene una visión positiva de la vacunación, los jóvenes consideran un 61% de los jóvenes considera positivo los avances en el plan de vacunación. Entonces, hay también como una ventana de oportunidad para trabajar para el oficialismo de recuperar ese 26% de su electorado que hoy joven que está desilusionado como ha actuado el gobierno. Por otra parte, los jóvenes también son una materia en vacunación a tomar en cuenta y que es necesario que también los que tenemos responsabilidad de comunicación un poco pongamos algunos puntos sobre la importancia de la vacunación y que no avancen algunas ideas antivacunas o anticientificistas. ¿Por qué pongo este tema? Porque justamente aquellos partidarios de, por ejemplo, partidos más de la derecha, como los libertarios, que dentro de los jóvenes sobre la media nacional duplica esa media, o sea, el 12% de los jóvenes elegiría por un partido como el Partido Libertario, frente a un casi 6% que tiene cuando agregamos con los adultos, ¿no? Estas visiones muchas veces pueden estar dadas con algunos movimientos que últimamente se ven en esto de ideologías o de ideas que apuntan a ir contra el sistema, como lo que lo sistémico es lo malo y lo que me está perjudicando. Y lo cierto es que necesitamos que se inscriba la mayoría de los jóvenes, la totalidad de los jóvenes, para poder avanzar en la pandemia, ¿no? Hay un uso mayoritariamente hace un tiempo de redes sociales para llegar a este grupo, a estas poblaciones etarias que los gobiernos lo toman como determinante, Nicolás, ¿no? Sin duda, las redes sociales es el lugar donde se consumen hoy en día la información. Los jóvenes, tanto los millennials, que es lo que se consideran entre 30 y 24 años, y los centennials, los menores a eso y hasta los 16 años, tienen un consumo de información muy alta, pero muy concentrada en las redes sociales. También esto es un desafío, porque la forma en que se consume la información en las redes sociales muchas veces es mucho más sintética, mucho más visual y no tiene tanta profundidad. Entonces, ahí está el desafío de los medios de comunicación, justamente, en hacer de ese portón de qué es verdad y qué es infodemia, ¿no? Que es el gran problema o el gran desafío que tenemos en la comunicación democrática en estos tiempos. Nico, si bien no arrojan resultados totalmente contundentes en cuanto a cambios, un estudio con el otro suelen ofrecer características similares con algunas cuestiones especiales. Me quedaba en esta consulta, en la primera, de este 75%. Qué buen número cuando hablamos de tanta discusión política respecto a la pérdida de credibilidad, pero la necesidad concreta de emitir el voto y lo que se ha afianzado el papel democrático allí, ¿no? Sin duda, por eso me parece que es importante, digo, también están las activaciones que pueden estar haciendo tanto oposición como oficialismo de la importancia, y también estamos entrando recién en un clima electoral, porque hace meses atrás todavía no estábamos enterados de que había elecciones, digo, ahora nosotros cuando nos movemos en los medios de comunicación, los que estamos relacionados a la política, nos parece que todo el mundo sabe que hay elecciones, y no es cierto que todos saben que hay elecciones. Por eso, cada vez que nos acerquemos más, creo que eso va a ser importante, que ese 75% que está muy seguro que irá a votar, también tengamos una participación mayoritaria, como se ha dado en distintos lados
puntos del mundo que votó en pandemia aún y con mayores restricciones, que tuvieron grados de participaciones más altos que la media que venían teniendo esos países. Seguramente el discurso tendrá que ver con lo central, lo importante de la vacunación, con, si bien creo no se ha traducido todavía en números, esta agilidad del proceso vacunatorio en la Argentina. Es cierto que, lo decía el presidente, septiembre, octubre probablemente haya gran parte de la población ya vacunada. Me da la sensación que todavía el oficialismo no lo ha capitalizado en votos concretos a eso, pero probablemente con el tiempo y con andar de las semanas eso irá modificando de a poquito. Y, a ver, nosotros, ¿cuáles son una de las conclusiones que venimos trabajando con este estudio? Es, la vacunación es necesaria, y digo, en cuanto a la rapidez que ha obtenido el operativo, ahora parece no ser suficiente para el gobierno para lograr plebiscitar su gestión, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo dar respuestas contundentes a los principales problemas que aquejan a la sociedad, que vemos que un mes más es inflación el principal problema, seguido del desempleo o el miedo a la pérdida del empleo, que debe consolidarse en esta recuperación económica, que si bien hay indicadores que dicen que lo están sosteniendo, bueno, que eso también se transforme en una percepción clara para las y los argentinos. ¿Cuál es el eje de trabajo para lo que se viene, Nicolás, allí en la consultora? Bueno, estamos, como siempre, trabajando viendo distintos lugares, distintas provincias, y sobre todo los desafíos de cómo generamos datos que sean relevantes para la toma de decisión a través de estos contextos digitales, ¿no? Donde no podemos trabajar con el cara a cara, con el encuestador relevando, ¿no? Entonces ahí estamos en esos desafíos de la digitalización también de la investigación. Nicolás Bertone, muchísimas gracias como siempre, muy amable. Un gusto. Saludos. Buenas tardes.